Hola amigos, buenas tardes. En este jueves 25 de julio de 2024, taller 143, asignaturas pendientes y gravilla. Saludo a Juan Antonio que nos dice: saludos Fernando, amigas y amigos buscadores, hoy desde Gijón. Y a Hernán Torres: buenas tardes Fernando. Hola amigos buscadores. Shuga nos dice: hola Fernando y amigas y amigos buscadoras y buscadores. Buenas tardes, noches a todas y todos. Aina Canet: buenas tardes Fernando y amigos. Bien, pues hoy hablaremos de nosotros, porque estos días pasados hemos hablado pues de los hijos, más bien, de los hijos y de los que tienen problemas para ser buenas personas, que todavía no han conseguido el carné. El carné de buena persona es un carné muy codiciado. No se da a todo el mundo, ni mucho menos. Miguel Ángel Medrano nos dice: buenas tardes, querido Fernando y compañeros buscadores. Abrazos desde Guatemala. Claudia Barba: buenas tardes a todos. Arnaldo Hernández Viera: saludos fraternales desde San Juan de Puerto Rico. Falta un minuto y empezaremos en breve. Hoy Spider-Dam nos dice buenas tardes y decía que hoy entraremos en temas de aplicación a nosotros, porque vamos a ver asignaturas pendientes de más o menos importancia, y a las de poca importancia les llamo gravilla. Las losas, ya sabéis, pues es una losa que tienes encima que no te deja andar. Las asignaturas pendientes son piedras de 1 kilo que tienes una en cada bolsillo y que te dificulta el andar, aunque te deja andar. Y la gravilla, pues en los bolsillos, pues ni nos damos cuenta de ella. Son pequeñas cosillas que nos faltan para la perfección o para aspirar a la perfección. Bien, pues ya son las 8, de manera que empezamos con el tema de hoy. Hemos hablado de losas y conviene que tengamos una idea muy clara de la diferencia entre losas y asignaturas pendientes. Las losas, los buscadores no las tienen porque las tienen las personas que no han llegado todavía al nivel 3C, que es el nivel de la ética, y por tanto, pues para subir y dejar los niveles del maltrato al nivel 3A, que es el mínimo nivel, mínimamente aceptable, pues hace falta vencer la losa del respeto. Tiene que ser capaces de respetar a los demás seres humanos. El que está en el 3A, pues ha superado el respeto, pero tiene que pasar a ser humano completo, humano adulto. Y para eso le hace falta el libre albedrío, que es la siguiente losa que hay que superar. Y para pasar al nivel 3C, el sentido del deber y la ética. Y entonces ya se pasa al nivel de las buenas personas. Todavía no son buscadores, pero por lo menos son buenas personas y no fastidian a todo el mundo cuando están de mal humor. Bien, el orden en que se superan estas losas lo podéis recordar y diagnosticar con ella a las personas que os tratéis y que tengan maltrato, que sean personas de trato difícil, desagradables. Pero ya nos situamos en el nivel de los buscadores y vamos a ver qué asignaturas pendientes puede haber en los buscadores. Y tener clara la diferencia entre losas para los otros y asignaturas pendientes que podemos incurrir nosotros en ellas. Y pensando en ellas y haciendo una lista de todas las que vamos a ver hoy, que son unas 10 o 12, pues la principal es la de ir cojos por la vida. Buscadores que pueden ir cojos por la vida porque no utilizan en igual proporción
la mente inferior y el corazón inferior. Y entonces, las personas emocionales necesitan utilizar la mente inferior para defenderse y para tener lo que aquí hemos llamado la coraza mental. Que la coraza mental es usar la mente inferior para prevenir ataques y prevenir peligros. Porque el corazón no previene de peligros, solo goza o sufre. Si las cosas van bien, si a los que queremos les van las cosas bien, el corazón disfruta y goza. Pero si les van las cosas mal, a nosotros o a nuestros seres queridos, entonces el corazón sufre. Es decir, el corazón es pasivo, genera sentimientos según el entorno, de alegría o de tristeza, de regocijo o de desesperación. Y el buscador necesita algún órgano de análisis y que entrevea con ese órgano, que es la mente inferior, entrevea soluciones. Soluciones que la vida y los hijos nos aportan, porque nos aportan problemas. Siempre, en algún momento, tendremos disgustos. Y necesitamos la mente para que haga análisis y síntesis de cómo es el problema y de cómo se soluciona. Y así seremos relativamente autónomos. No es que no vayamos a sufrir, pero es que tenemos un instrumento para combatir las adversidades de la vida. Y ese instrumento es la mente inferior, no es el corazón inferior. El corazón inferior vale para otras cosas, pero no para afrontar adversidades. Y en cambio, los mentales tienen en ocasiones como asignatura pendiente usar más el corazón inferior, porque ellos usan continuamente, fuertemente, la mente inferior, pero no emplean el corazón, porque no lo necesitan, porque para su trato con los semejantes, con los iguales, con los compañeros de trabajo, con la familia, pues no ven la necesidad de emplear el corazón inferior demasiado y no perciben su carencia, de forma que tienen una escasez, una pobreza emocional fuerte, importante, y no se dan cuenta de ella. Pero los que conviven con él, del género femenino, sí que se dan cuenta. Y puede llegar a causarles problemas a los mentales. De forma que unos y otros deben poner en marcha el corazón o la mente inferior que menos emplean en la vida. Otra asignatura pendiente de menor calibre sería la baja autoestima. Y esto también mayoritariamente afecta a las personas emocionales. ¿Cómo se combate la baja autoestima? Bueno, primero, ¿cuál puede ser el origen? Pues puede ser que le ha tocado o ha elegido vivir en un hogar en el que la han puesto a prueba y la han baqueteado mucho y la han maltratado psicológicamente. Y eso, pues, hunde a la persona, la desanima. Entonces, es posible que la autoestima baja sea por eso. Y entonces, ¿cómo se soluciona? Pues practicando las reglas y triunfando en ellas, con reglas y con triunfos. Y entonces se dará cuenta esa persona emocional de que ella puede perfectamente ir por el camino que quiere y se siente mucho mejor yendo por un camino hacia la perfección que metida en sus pensamientos negativos. De forma que la baja autoestima sería una asignatura pendiente que hay que solucionarla por este procedimiento o por otro. Otra asignatura pendiente sería la poca fuerza de voluntad. Esto también puede ser cosa de personas emocionales o también mentales, que por lo que sea, pues han trabajado poco anteriormente en otras vidas y han venido pues con flojitos de motor, flojitos de voluntad. Bueno, pues
hay que utilizar la mente inferior porque la mente inferior es la que proporciona la fuerza de voluntad. Todos hemos utilizado la mente inferior cuando nos formamos, cuando estudiamos, cuando hicimos los estudios de la profesión, de la carrera, de lo que fuere. Y, por tanto, pues utilicémosla también para la vida. Y entrenémosla para fijar los objetivos y perseguir esos objetivos. Y así corregir la asignatura pendiente de poca fuerza de voluntad. Otra sería la falta de puntualidad. Esto proviene de una falta de orden en la vida, de que establecemos compromisos, pero luego no sabemos respetarlos porque nos atrasamos, vivimos siempre atrasados. Bueno, pues es una falta de respeto menor, falta de respeto hacia las personas con las que quedas y luego les haces perder el tiempo. De forma que no es como una falta de respeto del nivel 1 al 2 o del 2 al 3A, pero es una falta de respeto, es un fallo, la falta de puntualidad. Otra cosa que puede ser, en algunos casos, asignatura pendiente, sería fallo en la capacidad de mandar. Hay personas que en su trabajo pues tienen que mandar, tienen que dirigir a otras personas y decirles lo que tienen que hacer. Pues puede ocurrir que una persona buscadora pues le sea difícil mandar, porque está acostumbrada a llevarse bien, a aconsejar, a la amistad, al compañerismo, y el ponerse en una posición de superioridad, decir, no, aquí te lo digo yo, haz esto, pues le puede costar. Lo mismo, mente inferior para proponerse objetivos y conseguirlos. Otra falta de esto puede ser hablar de más. Hay personas que tienen la costumbre o más bien fallo de no parar de hablar, de acaparar la conversación. Bueno, debiéramos hablar tanto como todo el tiempo, el 100% dividido entre las personas que estamos. Si estamos 4 personas, pues tú debes hablar el 25%. Y no te pases mucho. Y si no llegas, mejor. Otra asignatura pendiente puede ser la falta de sinceridad. Esto es falta de respeto a uno mismo. Lo cómodo y es hablar alocadamente, decir cualquier cosa, lo primero que se te ocurre, pero si nos respetamos, tenemos que tener en cuenta que debemos decir cosas que sean ciertas. O si no, nos creerán a la primera, pero a la tercera o cuarta ya no tendrán ninguna confianza en nosotros y en lo que digamos. De forma que la falta de sinceridad sería una asignatura pendiente. Otra, hablar en público. Hay personas a las que les horroriza hablar en público. Y a lo mejor en un trabajo determinado, pues tienen que hablar en público, no a una multitud, pero sí a 20 personas que se han reunido y hay que dirigirles un speech, un discurso pequeño para explicarles lo que sea. Bueno, pues puede afectar esto a las personas con baja autoestima, pero hay que superarlo y ahí también, pues, mente inferior, para fijarse objetivos y cumplirlos. Otra falta de esto sería la posesión ideológica. La posesión ideológica, por ejemplo, en propagar este camino, en propagar el conocimiento a todo el que uno se encuentre, a parientes, amigos, vecinos, conocidos. Bueno, pues no, porque ese entusiasmo que el buscador puede tener por un método que ha encontrado, un camino que está siguiendo y que le va a él muy bien, no es compartible con todo el mundo. Tiene que haber interés en la otra persona para mejorar y ponerse a trabajar. Y si no lo hay, pues es inútil cualquier tipo de propaganda o de consejo. De forma que la posesión ideológica
y denota una falta de mente interior, de mente inferior, porque la persona no está asentada con los pies en tierra, es demasiado idealista, tiene demasiada fe en lo que él hace, pero lo que él hace vale para él, pero no tiene que valer para todo el mundo, ni muchísimo menos. Hay para un 97% de personas para las que no vale, porque no están a esta guerra. En general, algo que te hace sufrir, amigo buscador, amiga buscadora, ahí puede haber, posiblemente habrá una asignatura pendiente. Algo que no se te da bien, algo que lo pasas mal siempre que tienes la ocasión o la necesidad de hacer cierta actividad. Reflexiona, procura encontrar la raíz de esa incomodidad. Por ejemplo, puede ser una asignatura pendiente la falta de sacrificio para agradar a los hijos adolescentes. Cuando los niños, los hijos, tienen 10, 12, 14, 10, 12 años, 13, pues es muy fácil que se conformen con los planes que hacemos los padres. Pero cuando ya tienen 14, 15, o las chicas 12, 13, pues ya empiezan a tener sus gustos. Y ya les gustan cosas que no les gustaban cuando tenían 10 años. Mejor dicho, no les gustan cosas que les gustaban cuando tenían 10 años. De forma que los padres tienen que sacrificarse, tienen que procurar agradar a los hijos para que no se pierda ese ambiente y esa confianza y esas ganas de que los padres estén con los hijos, pues, por ejemplo, en vacaciones y no se vayan por su cuenta porque ya sus padres ya están desfasados. Sacrificarse por los hijos y darles gusto y seguirles en sus aficiones, por lo menos desde lejos, pues es incómodo. Pero un padre buscador, una madre buscadora, deben hacer ese sacrificio por sus hijos y para mantener ese ambiente y esa unión entre ellos. Tenemos, dirigido a los padres, el privilegio de guiar a los hijos entre los 0 y los 12 o 14 años, en chicas y chicos. Y eso es un privilegio. Es un don de la divinidad que nos ha confiado a esas personillas para que les ayudemos a cumplir el objetivo de su vida, que es evolucionar, sin ser pelmas, que les entre suavemente y con agrado por su parte, y con habilidad por parte de los padres. Pero tened conciencia de que luego eso termina. Cuando se empiecen a acercar a ser mayores de edad, ya no será igual. Entonces, aprovechad al máximo este don mientras dure. Pero no te acostumbres, padre que esto escuchas, progenitor que esto escuchas, no te acostumbres, porque esa situación no es para siempre. Entonces, acertar y seguir a los hijos en las aficiones que tienen y cumplir con sus expectativas. Otra cosa que no hay que hacer es no quieras mejorar a personas que tengan asignaturas pendientes o losas. No tienen remedio. Eso es posesión ideológica. Dedícate a tus asignaturas pendientes. Pero aunque tengas aprecio a otras personas que no sean tus hijos, pues no te esfuerces en cambiar o en corregir sus asignaturas pendientes. No, son inamovibles. Tiene que hacer falta que ellos quieran y previsiblemente no quieren. Por eso las mantienen. De forma que asignaturas pendientes, las tuyas.
no las de los demás. Las de los demás, déjaselo a los demás. Y también sería una asignatura pendiente en una pareja de buscadores, los dos buscadores, no formar un hogar óptimo, un hogar en el que haya una confianza total entre los padres y los hijos, un ambiente agradable, buen ambiente, buena camaradería y trato amable entre los hermanos, de forma que esa casa pues sea un hogar donde dé gusto vivir. Eso, los padres buscadores tenemos que esforzarnos tremendamente para que se consiga, para que los hijos vivan en un ambiente donde dé gusto vivir. No como otros amigos suyos que no podrán decir lo mismo. Y aparte de estas, puede haber otras cosas. Y entonces, porque os sintáis mal en alguna ocasión y sabed que algo está fallando ahí. Un buscador no tiene por qué encontrar una dificultad siempre en cierta situación. Entonces, en tal caso, preguntad a los guías. Preparad la respuesta, la pregunta, y hacerla, escribirla incluso, para que sea exacta, precisa. Hacerla con confianza. Desear superar esa asignatura pendiente. Y la vía para hacerla será o bien la mente, pensando, no hace falta vocalizar, basta con pensar, ellos ya saben lo que pensamos, y o bien con el corazón, sintiendo ese deseo de conocer en qué está uno fallando sin darse cuenta. Y entonces llegará la respuesta con más o menos velocidad según el trato que uno tenga con los guías. Y la respuesta es posible que tenga algunas de estas características, que sea perfecta, que sea incluso utópica y que sea también ingenua. Si tiene alguna de estas dos características últimas, no os asustéis, porque a veces los guías, desde su mundo superior, nos obsequian con cosas que son utópicas o ingenuas. Tened en cuenta que el servicio a los hijos es posiblemente la misión de muchos buscadores. Casi se podría decir de casi todos. Tenéis la misión vuestra, que es evolucionar vosotros, pero también, sin duda, tenéis la misión de ayudar a evolucionar a vuestros hijos. En la medida en que ellos puedan, en la medida que lo permita su nivel de evolución. Ya sabéis que no todos los hijos son iguales. Hay algunos que va todo rodado y hay otros que hay mucha dificultad. Bueno, pues conformados con lo que cada hijo dé de sí. Si no hubiera más vidas, sería un problema, quizás, pero hay más vidas, tienen más ocasiones y al final todos acabaremos en el mismo sitio. De forma que no pasa nada. No pasa nada aunque el hijo pues renquee y no avance demasiado. No forjéis planes ni expectativas sobre lo que ese hijo quisierais que hiciera, ¿no? Dejarlo a lo que él pueda conseguir y conformaos con eso. No clasifiquéis a los hijos por su nivel de evolución. Todos son hijos y todos son dignos del cariño y del apoyo, aunque cometan errores. De forma que tened siempre en cuenta esa faceta lúdica de que la vida es un juego, porque es una vida más y habrá más. Bien, ya hemos llegado y pasado un poco de las 8:20. De forma que me falta saludar a Gris Díaz, que dice: buenas tardes, estimado profesor y amigas y amigos procoptes, placer de saludarles desde Honduras. Yule, Gabón Danorí, Musus, Sandra Robert, buenas tardes Fernando y amigos buscadores desde Zaragoza. Elena Álvarez, buenas noches, hoy sí voy a verlo en directo. Estupendo. El Tucán Volador, saludos buscadores, un abrazo profesor. Matías, hola a todos buscadores. Y
MZ, buenas tardes. Miguel Ángel nos dice, todo esto corresponde a un plan de vida, tanto para con los no son familiares y con mayor ímpetu con nuestra propia familia. Depurar lo negativo en nosotros nos proporciona estados de felicidad. Efectivamente. Sí, se le puede llamar plan de vida, porque en realidad es el plan de la divinidad. Y lo llevamos a cabo con nuestra familia, en grupo, y con menos dedicación y con menos nexo con los miembros familiares, pero más alejados o amigos. Y sin olvidar lo nuestro. Y lo nuestra misión en esta vida es efectivamente limpiar lo negativo que todavía nos queda de ocasiones anteriores. Y entonces alcanzaremos primero las colinas de la perfección, los frutos de esas colinas, que unos cuantos sabéis que son importantes, dignos de tener en cuenta. Y más adelante, el trato con el corazón superior y el trato en el ambiente de la divinidad, lo que llamamos contacto con el fondo. De forma que tenemos, los que estamos en cabeza, subiendo por la rampa, pues un programa muy variado, muy agradable y muy completo, que satisface, que compensa el esfuerzo de seguir un camino completo, que además no nos cuesta, porque cada vez nos cuesta menos. Y eso lo iréis viendo. Cada vez las reglas os saldrán con más facilidad, con menos esfuerzo, dedicándole menos fuerza de voluntad. Y gustaréis de los frutos de las colinas de la perfección. Así que efectivamente, esta es el plan de la vida y para un buscador, y no puede haber una vida mejor. Spiderman nos dice, quisiera hacer un aporte respecto a lo que dijo de mandar. Se me hace muy difícil mandar. Lo noto en mi pequeña empresa con los empleados. Nunca le habló mal a ninguno, aun cuando han tenido fallos. Bueno, te comprendo perfectamente, Spiderman, porque a mí también me pasó lo mismo. Yo cuando empecé a trabajar, pues asesoraba. No tenía mando. Aconsejaba. Y eso se me daba muy bien. Organizaba cursos, venían 3 o 4 personas de 3 o 4 empresas y organizábamos cómo modificar parte de su trabajo y luego les ayudaba en las empresas yendo allá a poner en práctica lo que habíamos aprendido en la central. Pero me tocó un cambio de empresa, elegí yo un cambio de empresa y me tocó mandar. Y efectivamente es muy distinto aconsejar que mandar. Pero un buscador, una persona con ética, efectivamente, pues no va a tratar mal a las personas que manda, ni siquiera cuando ha tenido fallos, porque, bueno, pues hay despistes, hay olvidos, hay faltas de atención, hay poco interés algunos días y la gente falla. Pero, pues el deber de un buen jefe es decir, no, esto así no, esto así. La próxima vez pon atención y que te salga bien. Pero sí, el que se haga difícil mandar, la capacidad de mando no está en todas las personas. Y si uno se pasa la vida aconsejando, pues nada, no va a tener ocasión de practicar esa cosa. Pero si resulta que tiene que mandar, pues tiene que hacerse la idea de que tiene que mandar. Y esto, la solución es muy sencilla. Es un convencimiento interior. No va a venir nadie a decirte cómo tienes que hacer. Tú tienes que convencerte de que
por ser el encargado, o por ser el dueño, por ser el jefe, tienes el derecho de mandar. Ejércelo bien y no habrá ningún problema. Pero tú tienes el derecho de mandar y tienes la obligación de mandar. Porque tienes que decir lo que hay que hacer. Alguien lo tiene que decir y ese alguien eres tú. Entonces, toda la clave está, Spider-Dram, en convencerte interiormente de que tú tienes la capacidad de mando para decir lo que hay que hacer. Y que es tu obligación. Y que no puedes fallar a esa obligación. No dependes de los demás. Depende de ti el tener el don de mando. Te tienes que convencer a ti mismo de que tú tienes ese don de mando. Porque es tu obligación. Entonces, no lo tomes como una superioridad que te da derecho a juzgar. No. Es capacidad para decir lo que hay que hacer en el trabajo. Y eso te ha tocado como te ha tocado tener un hijo y tener pareja. Bueno, pues son cosas que uno elige y luego tiene que hacer frente. Pero sí, esa asignatura pendiente es real. Hay personas a las que resulta difícil mandar. Pues tiene que imbuirse interiormente de que su obligación es mandar. No mangorronear, ni abusar, ni menospreciar, ni humillar, ni avergonzar. No, de eso nada. Pero sí de mandar con educación, pero con firmeza. Sin chillar, pero con seguridad en lo que uno dice. Y entonces, te diré lo que me dijeron a mí. Un jefe no se equivoca nunca. Un jefe no se equivoca nunca. Y me funcionó bien. Eso. De manera que tiene solución. Eso de que cueste, de que se haga difícil. Pero tiene que partir de una convicción interior, profunda, bien fuerte, de que tu obligación es mandar. Aina Canet dice, en mi caso es que me dejo llevar con mucha facilidad por las personas que tengo a mi alrededor. Bueno, es propio, Aina, de lo emocional. No es nada extraño. Lo extraño sería lo contrario. Pero te diría que aquí la mente tiene que intervenir más para que seas capaz de enjuiciar lo que esas personas proponen. Y tú, mientras estás hablando con ellas o fuera, lejos de ellas, decir, bueno, en esto tiene razón, pero en esto no. Y eso lo da la mente. Eso no lo da el corazón. Eso lo dicta la mente. Por eso, pues más uso de la mente inferior, que consiste en enfocar los pequeños problemillas que vayan viniendo en la vida exclusivamente con el intelecto, con la cabeza, acallando el corazón, que no hable el corazón. No importan los sentimientos que tenga el corazón, lo que importa es objetivamente los hechos. Y la mente es capaz de enjuiciar los hechos sin dejarse influir por el corazón. Que la mente sea fría, que sea objetiva, sin prejuicios, sin querer favorecer a uno o a otro. Y entonces captarás, Aina, quién tiene razón a tu alrededor y quién te está arrimando las cosas a su sardina. Se está beneficiando o está queriendo beneficiarse. Mr. Yes o Madame Yes es una mala figura. No hay que ser Madame Yes. Madame sí. Hay que hacer lo que cada uno considera que debe hacer. Y esto es cuestión de libre albedrío. Sé independiente. Confía en ti. Usa la mente inferior. Y sigue a la mente inferior. Y así serás tú. Si no, serás todos los demás.
Y cuando se equivoquen, se equivocarán los demás, pero te equivocarás tú porque habrás hecho lo que los demás te dicen, ¿no? Que te equivoques. Si te equivocas, que te equivoques tú, porque hagas tu santa voluntad, lo que tú creas que es conveniente, en uso de tu libertad. Luis Díaz dice, importante es tener la convicción en nosotros mismos y fuerza de voluntad. Y a medida que practicas, se vuelve costumbre. Sí, efectivamente, así es. Se vuelve costumbre. La primera vez cuesta un montón, pero conforme, como las reglas, el no pensar en negativo, la primera vez cuesta un montón, pero al cabo de 6 meses cuesta muchísimo menos, porque ya hemos hecho un circuito neuronal nuevo. Pues con esto del, por ejemplo, mandar, ocurre igual. Si tú te metes la convicción y te convences a ti mismo y te aseguras y te ordenas que tienes que mandar porque es tu obligación, entonces estás creando un circuito neuronal nuevo. De forma que ejerzas el mando sin que te cueste, sin resistencias internas. Y cuando recorras ese circuito muchas veces, llega a hacerse automático, por instinto, sin que cueste. Lo que dices, Gris, se vuelve costumbre. A medida que lo practicas, se vuelve costumbre. Cuando tienes la convicción en nosotros mismos y la fuerza de voluntad, porque esa convicción te da, decir, bueno, pues tengo que hacerlo. Si tengo la obligación, pues tengo que hacerlo y lo hago. Y entonces eso cada vez cuesta menos. De forma que, Spider-Man, lo que te cuesta al principio será al principio. Cada vez te costará menos ejercer la autoridad con total normalidad, como parte de tu deber diario, porque ha sido un deber, se ha convertido en un deber. Juan Antonio dice, mandé durante muchos años en mi trabajo, además con mucha responsabilidad, pero tenía dentro un buscador que yo no conocía. La prueba en los 0 enemigos que tuve. La prueba es los 0 enemigos que tuve y la gran despedida que recibí. Pues enhorabuena, Juan Antonio, porque hiciste lo que tenías que hacer. Mandar, pero siendo buena persona, pues la gente ya se da cuenta. Yo he conocido a jefes que no eran buenas personas y mandaban, pero pues de una forma brusca. Y se nota cuando tuve un jefe que era una magnífica persona y no lo olvido, su trato diferente. ¿Por qué? Porque un jefe bueno deja un buen recuerdo en todas las personas que lo han tratado. Porque el subordinado se da cuenta cuando un jefe manda con corrección y cuando manda de mala manera. Y guarda respeto y cariño al jefe que se portó bien. De forma que normalmente un buscador va a ser un buen jefe, pero puede tener dificultad para ser jefe. Porque los que no tienen dificultad, ¿sabéis quiénes son? Los de los niveles 1 y 2. Esos no tienen ninguna dificultad para ser jefes y para exigir lo que haga falta. Pero mejor no estar bajo de ellos, porque no son personas que ejerzan bien la labor completa del jefe, sino que lo ejercen de mala manera. Por eso, todos los que oís esto, tenéis un ejemplo vivido de alguien que, siendo buscador, ejerció la jefatura, el mando, con corrección y no se granjeó enemigos y se granjeó amigos. O sea que se puede hacer. Y en el buscador es lo normal. Solo tiene que vencer esa dificultad primera que le puede coartar un poco
en el acto de mandar. Como dice Juan Antonio, tenía dentro un buscador que yo no conocía. Bueno, uno es buscador sin saberlo, quizás. Y cuando entra en un sitio que le empieza a llamar buscador, entonces se da cuenta de que efectivamente ha sido buscador toda la vida, pero no lo sabía. Estas cosas de lo uno suceden sin que nos demos cuenta. Y nos damos cuenta después, cuando racionalizamos. Pero en cualquier caso, pues bien fueron las cosas, como no puede ser menos. Dice Gris Díaz, en estas situaciones nos ayuda muchísimo la comunicación fluida con los guías. Sí, desde luego, Gris. Ahora, ayuda sobre todo a las personas emocionales, que son las que más facilidad tienen para tener un contacto fluido, amistoso y entrañable con los guías, por esa capacidad que da el corazón. Los hombres, que somos más mentales, pues quizás lo tenemos un poco más duro. No difícil, pero sí como de un acceso menos cómodo, menos fácil que las personas emocionales. Todo tiene su ventaja y su parte oscura, su parte negativa. Las emocionales tenéis mucha facilidad para el contacto con los guías y los mentales pues lo tienen un poco más difícil, un poco más laborioso, pero se consigue porque ellos están deseando ayudarnos. Y por eso cuando preguntamos vamos a tener la respuesta muy rápida. Yo diría que en 24 horas. No se van a hacer esperar, porque están deseando entablar contacto con la persona guiada y que la persona guiada les entienda, les capte, tenga conexión con ellos. De forma que, por parte de ellos, todas las facilidades. Dice Angélica, hola, buenas tardes, profesor Fernando y buscadores. Bien, pues debe ser que tenéis las lecturas pendientes muy bien, que no tenéis casi ninguna. Nos dice Angélica, profesor, yo veo que mi hijo es buscador, es emocional y es jefe. Sí creo que le sea más complicado. Un momentico, tengo aquí una cosa que no me deja ver bien. Sí creo no le sea más complicado. El ser emocional es un obstáculo para ser jefe. El ser mal bicho, mala persona, es una ayuda para ser un mal jefe. Pero la empresa busca malos jefes, busca malas personas. Ahora, en una empresa propia, el buscador es el jefe ideal. Vale, ahora te leo, Angélica. Sí creo que le sea más complicado. Sí. Decía que en empresas pequeñas, incluso en una empresa pues en el que el jefe es el dueño de la empresa, pues entonces el que el jefe sea buscador es la empresa ideal. Lo convierte en la empresa ideal. Porque va a haber buen ambiente, va a haber trato correcto y va a haber amabilidad por parte del jefe. Y valoración. Cuando el empleado hace las cosas bien. De forma que y nadie le va a decir al jefe que no es buen jefe. Pero en una empresa grande, si alguien es emocional y buena persona y es jefe intermedio, pues ahí sí que lo tiene un poco más complicado. Pero no con los subordinados, sino con los de arriba. Pero bueno, pues anímale a no perder su sentido de justicia, aunque sea jefe, lo cual le será fácil.
Claudio Barba dice, me cuesta poner límites a personas posesivas o con posesión ideológica, aun cuando les digo que tengo poco tiempo. Por instinto he dejado de contestarles. No sé si es lo correcto. Sí, sí. Hay que saber decir que no. Yo esta frase la tengo acuñada y la he dicho en bastantes talleres, no tanto aquí como en talleres presenciales, porque suelen venir gentes distintas y plantean problemas muchas veces esto, que a la buena persona, las personas que tienen problemas porque están en un nivel, pues, como puede ser el 3B, que todavía no hacen caso a la ética, que se guían por otros criterios y, por tanto, pues no tienen a lo mejor amigos, y si son mujeres, pues no tienen amigas, y entonces acuden a otra mujer que atienda y que sea buena persona y que escuche. Y entonces, como no hay medida, pues el teléfono está siempre al alcance, esas personas llegan a abusar. Entonces, hay que saber decir que no. Hay que saber decir que no. El no saber decir que no es una asignatura pendiente. Y no sé si me estoy adelantando. Hay que saber decir que no a la que ya es claramente abuso, no a la que te pide consejo cada 3 meses o cada 6 meses. Pero si alguien quiere hablar contigo todas las semanas para contarte sus cuitas, pues a lo mejor no puede ser. A lo mejor no puede ser. Entonces, he dejado de contestar. No sé si es lo correcto. Previsiblemente es lo correcto, Claudia. Previsiblemente. Y sigue. Me refiero a personas que quieren hablarme horas y horas seguidas. No. Sobre su vida. No. Que ya me lo han contado y con detalles. No, Claudia, de ninguna manera. Eso de ninguna manera. Horas y horas, de ninguna manera. Charlar media hora, 3/4 de hora, pero ya más no. Porque no tienen derecho y porque tú tienes que hacer tus cosas y hacer tus actividades y organizar aquello que te agrade. De forma que hablar horas y horas, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Tienes que poner proa a eso. Entonces, no sé si es tú a la que has preguntado, pero el no saber decir que no sí sería un fallo. En esas condiciones, Claudia, en esas condiciones, tienes que decir que no. No puede ser, no puede ser. Alguien que te requiera para estar ni siquiera una hora, y además que es que se repiten, porque claro, su problema, como no lo solucionan, es cíclico, es permanente, es enfermedad terminal. Lo que hablamos en el taller pasado de las personas con problemas, con losas, tenerlo en cuenta, tenerlo muy en cuenta para diagnosticar a las personas con las que tratáis. Ver qué losa tienen y ver en qué nivel están. Y entonces actuar en consecuencia, pero sacar consecuencia práctica de ese diagnóstico. Están ahí y no pueden cambiar. Van a estar ahí por lo menos 10 años más, 20, quizás toda su vida. De forma que la ayuda en estos casos es muy relativa. Lo que hacen es hablar con alguien simplemente, y hablar de lo suyo. De forma que no, Claudia, esto es para, haces bien en cortar y de ninguna manera ser esclava de personas que te dan la lata durante horas y horas seguidas.
que ya te la han contado su vida y con todo detalle. No, este segundo mensaje clarifica mucho al primero. Y la respuesta es clarísima. Hay que cortar con esa servidumbre, porque es una especie de esclavitud. Y un buscador no debe ser esclavo, debe ayudar, pero a los que quieran ayudarse, a los que estén en disposición de hacer algo por ellos mismos, no solamente que les escuche. Speedram dice, con respecto al proselitismo, solo les hablé del camino a 2 amigos que fueron a comer a casa, ya que había notado que tal vez les podría venir bien, pero no fue así. Bueno, es normal que un buscador sea optimista sobre el juicio que otros van a tener sobre lo que él está haciendo. Es normal. Conociendo desde dentro el camino, pues se ven sus ventajas y el apoyo que supone. Y entonces, pues uno tiene esa tentación de hablar. Pero bueno, es completamente normal que lo hicieras una vez y además en tu casa, pero ya ves, pues no fue así. Pues no importa, no importa. La vida es un juego. Ya les tocará. Dentro de X tiempo, no sé si en esta vida o en otra, ya dirán que sí a otro. Dirán que sí a otro. Hiciste bien, hiciste bien, porque aprendiste que tiene que haber señales claras de la persona en interesarse en lo que nosotros hacemos. Pero de todas maneras no pasa nada, porque bueno, pues fue una comida, una conversación y fue sin continuidad. Pues nada, pues así tenía que ser. No podía ser de otra forma. Gris Díaz nos dice, el no saber decir no es una asignatura pendiente o gravilla. Entre medio. Asignatura gruesa no. Asignatura gruesa que impida no. Porque tiene de bueno esta asignatura pendiente que es autocorrectiva. Como el que no sabe decir que no sufre las consecuencias de no saber decir que no, pues va a llegar un momento en que decida decir no. Y entonces se corrige la asignatura pendiente o se desmenuza y se convierte en gravilla que no importa, porque ya casi nunca se cae en ella. Esa es la ventaja de el no saber decir que no, porque yo no la tenía puesta en la lista, pero viene sacarla, habéis hecho. Hay asignaturas que no se corrigen. Esta es autocorrectiva, se corrige ya sola, porque si no la haces bien, pues sufres las consecuencias y por fin espabilas y dices, ni hablar, se acabó. Yo he tenido que decir se acabó a personas que venían a talleres. Y claro, me costó decir que no, pero por fin tuve que decir que no porque te pasaba a ti. Listo. No, Claudia, lo que le pasaba a Claudia. De forma que esa asignatura gris me pega que se va a tener no mucho tiempo, porque por fin espabilamos. Nos lo digan los guías o no nos lo digan los guías, porque a lo mejor ni siquiera lo hemos consultado. Pero, pues por ejemplo, sería de las que he dicho, el hablar en público. El no tener capacidad de mandar, tener poca fuerza de voluntad sería gravilla. La falta de sacrificio en agradar a los hijos sería gravilla. O sea, son temas que no van a tener una repercusión importante en tu avance hacia arriba. Pero conviene, no, a pesar de todo, conviene quitárselas. Porque
no conviene que tengamos circuitos neuronales defectuosos, tarados, incorrectos. Fíjate que uso adjetivos suaves. No conviene que tengamos, conviene que estemos exentos de malos hábitos o hábitos dudosos, para poder estar siempre frescos como una lechuga y en disposición de cualquier cosa positiva. Carlos Torres dice: saludos, profesor. Yo noto mucha impaciencia a mi alrededor, mucho apuro en todo. En el trabajo es casi inevitable, pero ya no caigo en eso. Bueno, no sé si te refieres a algo que esté pasando ahora, en los últimos 3 o 4 años, o que pasa en los últimos 20 años, en lo que va de siglo. Yo creo que si te refieres a lo primero, yo creo que esto amainará. Ya diría que está amainando. Ligeramente. Tan ligeramente que hay mucha gente que ni se da cuenta. Pero lo que tenemos que hacer los buscadores es mantener la calma y ser optimistas. Porque al final lo que es malo nos impone. Al final se impone, lo que es malo fracasa. Y esto es lo que pasará. Por tanto, la impaciencia se desvanecerá. Dice Elena Álvarez: tuve una amiga que hablaba todo el tiempo y me cortaba cuando hablaba. Entonces le pregunté por qué lo hacía y me dijo que yo no decía nada importante. Después de eso me dejó de interesar esa amistad. Sí. Es el colmo de la insensatez por parte de ella, porque podía haberte dado una excusa diplomática que no te echara, porque ella disfrutaba contigo cuando te hablaba todo el tiempo, pero tuvo la poca cabeza de decirte esa respuesta y entonces te solucionó el problema. O sea que el fallo de ella fue la solución para ti. Claro. La gente que se cuelga de alguien y le está hablando, dale que te pego, con sus cosas, no es una relación que aporte nada. Entonces, bueno, si es ocasional, pues bueno, y si es un caso aislado, tal vez, pero no es una ocasión positiva, constructiva y que te ayuda en nada. Dice Gris: o sea que gravilla se supera más rápido que las asignaturas pendientes. Sí, es losa, asignatura pendiente y gravilla. Y aquí uso las imágenes de volumen y de peso. La losa, la asignatura pendiente, 1 kilo en cada bolsillo, y la gravilla, que tienes el bolsillo y apenas la notas. O sea que la gravedad y la importancia es decreciente, fuertemente decreciente. Las losas no tienen nada que ver con las asignaturas pendientes. Y la asignatura pendiente, muy poco que ver con la gravilla, que como ves, pues he dicho las que me han parecido menos importantes. No así el ir cojos. El ir cojos es una señora asignatura pendiente que puede convertirse en efectos, que puede tener efectos negativos en la persona, en el buscador. Spiderman: tuve mucha dificultad en decirle no a un amigo que me pedía plata siempre. Nunca me la devolvía. Obvio que ya no le veo desde hace 25 años. Bueno, pues bueno para ti, es Spiderman. Bueno para ti. Sí, te comprendo. Que tuvieras dificultad en decirle que no. Pero si no te la devolvía, algún día había que hacerlo. Es de esas asignaturas pendientes constructivas que tienen en sí el germen de que deje de ser asignatura pendiente, porque ya por fin pongas freno. Y dice Yule:
todo termina bien. Y si algo no está bien, es que todavía no he terminado. Claro, fácil. Así fácil. Así cualquiera gana. Bien, pues nada, nos despedimos por esta noche y el jueves que viene tendremos otro tema que aún no sé. Sé que tengo 3 temas vuestros pendientes en cartera, así que posiblemente haremos uno de ellos. Hasta entonces.